Hoy en cambio me toca recibir una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas, que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. Estamos recibiendo balazos de las residencias del frente. Un convenio cambiario suspendiendo las ventas de divisas extranjeras durante los días lunes 21 y martes 22 de febrero del año en curso. El Viernes Negro en Venezuela fue un momento histórico, un momento que ha quedado marcado en la vida de los venezolanos. El Viernes Negro representó, en primer lugar, para todos los venezolanos un golpe psicológico, porque veníamos por muchísimos años acostumbrados a una bonanza económica. No nos advirtieron tampoco de que la situación se estaba deteriorando. Se mantuvo el gasto público, se mantuvo todo lo que nosotros vivíamos, y de repente, así, sin ninguna aliciente, nos dijeron: el bolívar está devaluado, la situación es esta, tenemos problemas económicos. El Viernes Negro fue un despertar duro. El viernes 18 de febrero de 1983, el bolívar, la fuerte moneda de Venezuela, sufrió una gran devaluación frente al dólar estadounidense. Este hecho cambió para siempre la historia económica del país. Este día es conocido como Viernes Negro. El 18 de febrero de 1983 fue el último día en que el dólar se cotizó libremente en Venezuela a un valor de 4 bolívares con 30 centavos, lo cual había sido establecido en 1961 por el gobierno de Rómulo Betancourt a través de un control de cambio. El Viernes Negro de febrero de 1983 en Venezuela básicamente fue cuando se devaluó el bolívar con respecto al dólar, que había estado fijo, había tenido una paridad fija por muchísimos años en Venezuela. Venezuela venía teniendo problemas económicos, no, o sea, había sí, yo diría que había un desajuste económico desde por lo menos fines de los 70, pero el efecto de ese desajuste se notaba en las protestas, en las quejas, en las críticas, pero no demasiado en la vida cotidiana. Que ese 21 de febrero, en esos días apareció un titular que decía: se acabó la fiesta, ¿no? O sea, era la idea de que Venezuela estaba entrando a otro ciclo, que los desajustes que habíamos visto en nuestros ingresos, en lo caro que se estaban poniendo las cosas, estaban revelando un desajuste que había llegado para quedarse. Yo creo que fue para muchos venezolanos el despertar a la crisis de Venezuela en el marco de América Latina y descubrir que esas realidades no eran tan lejanas para algunos, porque eso pasa en otros países, no pasa aquí. El ejército salió a las calles a apoyar a la policía. 4.000 soldados de infantería, apoyados por tanquetas ligeras, fueron enviados por el gobierno para tratar de restablecer el orden en Caracas. Pero la presencia de las tropas no fue suficiente para asustar a la turba enardecida por el saqueo fácil. Primero, para entenderlo del Viernes Negro, hay que ver un poco los antecedentes que se estaban viviendo en Venezuela. Vivíamos una bonanza excesiva gracias a los precios del petróleo, y por supuesto eso hizo que
muchísimas personas comenzaran a invertir, a viajar. La vida se nos fue haciendo muy fácil en la década de los 70. Se oían rumores de que podía venir una devaluación, ya que en el mes de enero el gobierno no había podido cancelar parte de los acuerdos de la deuda que había, que eran 9.000 millones de dólares, y se hablaba de que podían haber algunas medidas para salvaguardar esta situación que se estaba viviendo ya en el momento. Y la verdad es que no se hizo mucho énfasis a la opinión pública de los problemas económicos que se podían estar presentando. Y la gente siguió viajando sin importar mucho el hecho de que ya estaban bajando los ingresos petroleros. Se cancelaron, se bloquearon las tarjetas de crédito, se bloqueó absolutamente todo y miles de personas quedaron varadas en los aeropuertos de los Estados Unidos y de Europa. Yo creo que la sociedad comienza a tomar su primera conciencia de eso, de la crisis, el Viernes Negro. Cuando, digamos, el presidente Luis Herrera Campins tuvo que cerrar el mercado cambiario y proceder a una devaluación. Y ese día, pues, fue para los venezolanos un momento donde toda esa seguridad y toda esa, digamos, historia que se venía planteando en nuestra vida se rompió. Del martes 28, Caracas era un caos. Antes de que la policía pudiera reaccionar, cientos de tiendas ya habían sido saqueadas. En ese momento se decía, bueno, el modelo está agotado, hay que reinventar la economía, ya no se puede depender del petróleo como antes, la fiesta se acabó. Comenzamos a ver alguna escasez de productos importados, obviamente, o sea que sí afectó el vivir diario de la población. Creo que a los venezolanos les costó mucho tomar conciencia de que la crisis era una crisis profunda, estructural. Y el Viernes Negro, indudablemente, en la élite política no había conciencia de eso y creo que en la sociedad tampoco. Y efectivamente había un malestar en la sociedad que se presentó con mucha fuerza ese día y se rompió ese sueño de país sin problemas. Fue el comienzo de, el fin de una era que no se podía sostener, porque la situación de tipos de cambio fijo, las condiciones para preservar un tipo de cambio fijo habían desaparecido completamente en Venezuela y pretender mantener el tipo de cambio fijo era imposible. Los años previos al Viernes Negro eran tiempos donde se hablaba de la Venezuela Saudita. Gracias a la inyección de petrodólares, la situación económica del país no solo era la mejor de Latinoamérica, sino que la moneda del país, el bolívar, era la más fuerte de la región. La clase media venezolana viajaba por todo el mundo, fuertemente beneficiada por el tipo de cambio. La tasa de desocupación llegó a ser del 4%. Pero la época dorada que se había iniciado a principios de los años 70 terminó abruptamente en 1983. Venezuela era un país pobrísimo a principios del siglo XX en relación con los demás países de América Latina. Era un país mucho más pobre que la Argentina, era un país mucho más pobre que incluso su vecino Colombia, por ejemplo. Pero Venezuela descubre petróleo en la cuenca del lago de Maracaibo. En los años 20 es que eso empieza su auge y muy rápidamente el petróleo desplaza a todos los otros productos que exportaba Venezuela, fundamentalmente café y cacao, se transforma en el principal producto de exportación de Venezuela y además Venezuela se transforma en el mayor exportador de petróleo del mundo a finales de los años 20 y no deja de serlo sino hasta finales de los 60. Entonces Venezuela se hace una economía totalmente dependiente del petróleo, pero con muchísimos recursos económicos, al punto tal que en los años 40, 50 y 60, Venezuela pasó a ser el país más rico de América Latina,
pero además era tan atractivo, digamos, el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos que obtenían los venezolanos, que vinieron cientos de miles de europeos, italianos, españoles, portugueses, a Venezuela a buscar, digamos, progreso económico, y lo lograron. Venezuela vivió una época de muchas oportunidades, de crecimiento económico, de estabilidad política, de mucha inversión social, y hubo realmente un crecimiento de una clase media, hubo una posibilidad real de que los venezolanos tuvieran ascenso social, tuvieran mayor estabilidad por vía del acceso a la educación, por una posibilidad de tener acceso a espacios en el mundo laboral muy bien reconocidos, muy bien pagados, con muchas oportunidades de tener calidad de vida, ¿no? Pero hacia los finales de los años 50, cuando entra la democracia, es una prosperidad económica que además empieza a derramarse al ámbito social y cultural, ¿no? Entonces hay políticas sociales, hay políticas públicas educativas para el ascenso social de los pobres de la sociedad, y los procesos de ascenso social son muy fuertes en los años 60 y 70. Venezuela va a crear una clase media muy holgada, con muchos beneficios, con buenos sueldos. Mira, los sueldos en esa época podrían haber estado, bueno, yo me menos sin duda eran los mejores de América Latina. El primer signo de que eso no iba a poder seguir así es que la población venezolana empezó a crecer más rápido que la producción de petróleo. Entonces la producción por habitante empezó a caer ya en los años 50. Y lo que hizo que el modelo aguantara un poco más fue que los precios del petróleo subieron. Pero esa misma subida de precios del petróleo complicó las cosas. ¿Por qué? Porque el auge fue tan grande, en la época que llamamos en los 70 la Venezuela Saudita, que Venezuela no solamente se gastó todo ese auge de manera totalmente irresponsable, sino que se endeudó. Y entonces Venezuela, para el momento del Viernes Negro, Venezuela era un país muy endeudado. Y hay un contexto internacional de reajuste del sistema mundial, y Venezuela se desploma, pues, junto con México, con Argentina y con Brasil, ¿no? Pero Venezuela apostó a que los precios del petróleo iban a seguir altos. Resulta que eso no fue así. En el año 82 los precios del petróleo empezaron a caer de manera muy significativa. Venezuela y la OPEP trataron de evitar esa caída de precios recortando aún más producción. Eso todavía hizo más problemático la situación para Venezuela. Venezuela dejó de tener dólares, y al no tener suficientes dólares, los compradores se dieron cuenta, esto no se va a sostener, y más bien empezaron a sacar su dinero de Venezuela. Todo eso llevó a esa crisis. Crearon una memoria importante de los venezolanos, y se afianzó la idea de que el petróleo era una riqueza de todos y que todos teníamos derecho a eso. El domingo 20 de febrero de 1983, el expresidente Luis Herrera Campins dictó un decreto de suspensión de la venta de divisa extranjera durante los días lunes 21 y martes 22, que luego fue extendida hasta el 25 de febrero. Por decreto presidencial, el martes 22 se establece el régimen de cambio diferencial, RECADI, que busca frenar la fuga de capitales del país mediante un sistema de tipos de cambio diferencial y controles de capital. Ese mismo día se permitió el cambio de 4 bolívares con 30 centavos, pero solo para gastos e importaciones calificadas como esenciales, así como para la amortización de la deuda externa. La entidad estatal se disolvió en 1989 cuando se abolió el sistema de tipo de cambio diferencial. El organismo llegó a su fin entre escándalos por un fraude de $50.000 millones en tráfico de divisas en Venezuela que involucró a 5 exministros.
hacía 20 años, o más de 20 años que no se producía una devaluación del bolívar. Eso empieza entonces un proceso de encontrarle una salida, se restringe el mercado cambiario. Se creó al poco tiempo RECADE, que fue uno de los organismos de mayor corrupción que hubo aquí en Venezuela, donde se cometieron muchos delitos de fraude, porque se empezó a utilizar dinero para igualito sacar dólares al exterior y no controló la crisis que se esperaba. Entonces empieza esto del control cambiario en Venezuela. Empieza una inflación de 2 dígitos que ya no se... Venezuela nunca regresó a una inflación menor de 2 dígitos después de eso. Hasta ese viernes negro, el venezolano cambiaba libremente el dólar a 4.30 bolívares de ese momento por $1. Luego de ese viernes entra una estabilidad, se cierra el sistema cambiario y luego de muchos días se abre un sistema con cambios múltiples donde el 4.30 solo quedaba para condiciones muy específicas, ¿no? Que manejaba el Estado, y después otro cambio que era un 7.50 para el público y no era, pasaba por controles, no era así como antes. Y eso era algo a lo cual no estaba acostumbrado el venezolano. Pero eso abrió procesos de inflación, abrió procesos de desequilibrios macroeconómicos, porque no era solo el tema de cambiario por las circunstancias de la baja de los precios del petróleo en un momento dado, sino asumido ahí el tema de la deuda, que era un tema de toda América Latina en ese momento. Surgió un mercado por primera vez, digamos, de tipo de cambio no controlado, ¿no? Y ese fue el que eventualmente se fue devaluando y básicamente quebró una historia en que los venezolanos tenían absolutamente garantizado prácticamente que ellos podían comprar todos los dólares que quisieran a el dólar de tipo de cambio fijo. La combinación del régimen de control de cambios con el hecho de que ahora había un tipo de cambio, lo que llamábamos en Venezuela paralelo, que se cotizaba en el mercado, completamente cambió el modelo económico, porque antes era, primero, totalmente predecible para los importadores, para los agentes económicos en Venezuela, cuál era el tipo de cambio con los Estados Unidos, y a partir de ese día pasa a ser una mezcla entre un tipo de cambio controlado y un tipo de cambio, digamos, en paralelo. El controlado generó una corrupción masiva en Venezuela porque empezó a ser digamos, una oportunidad de alta rentabilidad para aquellos que podían tener acceso a ese dólar versus el dólar, digamos, del mercado paralelo. Los que tenían que establecer o asignar las divisas preferenciales exigían una coima, exigían deme tanto para yo darle dólares preferenciales. Surgieron mafias atadas a las personas que daban o asignaban los dólares preferenciales, asignándole dólares preferenciales a empresas conexas o empresas asociadas a ellos, y por lo tanto surgió una corrupción tremenda y una distorsión completa del control de cambio. Y por supuesto, por influencias y pagando pues ciertas comisiones, pues se lograban obtener recursos, dólares preferenciales que salían al exterior y que no regresaban y que no cumplían para lo cual se habían pedido. Eso funcionó como corrupción básicamente con empresas y con grandes corporaciones o con grandes inversiones, no tanto para el inversionista, para el viajero común que iba a hacer sus trámites de obtener los dólares para poder viajar. Esas son medidas que se hacen de emergencia, vamos a decirlo así,
pero comienza pues a la sombra de esos procesos de control cambiario, pues se abre un mundo de corrupción y de tráfico de influencia para hacerse con unos dólares más baratos y venderlos más caros. Pero además, eso significó por primera vez en muchísimo tiempo que los venezolanos perdieron capacidad de poder adquisitivo con respecto a el dólar de los Estados Unidos y las otras monedas del mundo, y los famosos venezolanos que iban a la ciudad de Miami a comprar de todo y que les parecía todo baratísimo, porque como te decía, Venezuela era carísimo. De un día para otro, Venezuela no tiene capacidad de compra internacional, y eso es como la caída de la ilusión de la Venezuela saudita, ¿no? Es un quiebre tremendo psicológico con la idea de que Venezuela era un país riquísimo, un país petrolero, que podía, digamos, consumir ilimitadamente, importar lo que quisiera, porque el petróleo le permitía financiar eso. Este es el momento en que para los ciudadanos eso es evidente. O sea, dejó de ser Venezuela el país que tenía salarios muy altos a nivel internacional, gran capacidad de compra, en que un maestro podía viajar a la ciudad de Miami a hacer compras, ¿no? Yo diría que después de los 70, de ese auge y que llevó a una corrupción muy evidente, el foco de la corrupción fue todo el tema del tipo de cambio y del control cambiario en los años siguientes. Pero aquí la clave, los ciudadanos tristemente en América Latina les preocupa la corrupción solo cuando la economía va mal, ¿no? En los periodos en que hay auge, normalmente la corrupción es francamente tolerada, según uno ve en las encuestas. Pero cuando empieza a deteriorarse la calidad de vida de la gente, se hace mucho más, digamos, intolerable, vamos a decirlo así, que ellos sientan que mientras yo estoy cayendo en mi situación económica, exista la corrupción. Los políticos del momento no asumieron las tareas y lo difícil de tomar algunas decisiones en su momento, que hubieran allanado una experiencia quizás distinta en el futuro, y decidieron postergar muchas acciones pensando que esa estabilidad que le daba el sistema político del pacto con los partidos más importantes les iba a dar la suficiente fuerza para no tener que asumir esas acciones, ¿no? Entonces, bueno, las frases cuando asumían los últimos presidentes eran famosas. Cuando llegó Luis Herrera, antes del Viernes Negro, decía: ¿dónde están los reales? ¿Dónde está el dinero de Venezuela? Porque ya había dificultades económicas. En el próximo bloque, mucho más de Viernes Negro, a 40 años de la mayor crisis económica de Venezuela. Ya pues uno como en defensa se queda parado gritando y ya nos disparan, ya pues no tenemos armas, estamos desarmados. ¿Hasta cuándo? Ay, esperen que pase una desgracia para que esto se acabe. ¿Hasta cuándo?
compras comida, o compras medicina, o compras pañales, o le das a tu hijo, o le das a tu nieto. O sea, entre la comida, los gastos, no alcanza. Como te digo, hay que inventársela. El salario de hambre que tenemos ahorita, lo que llaman mínimo, convertido en mínimo más mínimo, cada día más, porque uno no puede ni comer con eso. Como quien dice, le estamos trabajando de gratis al Estado, le estamos haciendo un favor al Estado. Somos miles que estamos en la calle buscando para comer, sobrevivir. $1.50 mensual. Yo tengo que trabajar 15 meses para comer un mes. Lo interesante en el contexto de hablar del Viernes Negro es que lo que vivimos en Venezuela fue una repetición antes exagerada de los mismos hechos, más o menos, ¿no? Es decir, tú tuviste un auge impresionante de precios entre el año 2003 y el año 2014. Venezuela no solamente no ahorró durante ese periodo, sino que se gastó todo. Hugo Chávez tenía déficits de 18 puntos del Producto Interno Bruto durante los años de precios más altos. O sea, eso es un nivel de irresponsabilidad sin paralelos, yo creo, en la historia económica mundial. Y entonces lo que vive Venezuela después del 2014 es una versión mucho más dramática de lo que vivió después del Viernes Negro en los 80. Por supuesto, siempre hay factores diferentes. A partir del año 2019 las sanciones de Estados Unidos afectan, eso no lo vivimos en el pasado. Hay otras, digamos, serie de factores. El precio del petróleo, de hecho, ha subido otra vez a niveles muy altos, pero la producción venezolana colapsó. Entonces, en fin, pero básicamente lo esencial es que Venezuela mantuvo un modelo económico inviable, apostó, de hecho, más exageradamente en ese modelo económico y las consecuencias esta vez fueron todavía peores, significativamente peores. Y lo triste es ver que otros países petroleros, todos los otros miembros de la OPEP, para poner un ejemplo, tuvieron una, digamos, disminución de su actividad económica con la caída de los precios petroleros en el 2014, pero ninguno tuvo un colapso económico, ni remotamente. De hecho, en algunos casos siguieron teniendo crecimiento económico positivo, no tuvieron inflaciones muy significativas. O sea que Venezuela no solamente no aprendió comparado con sus pares petroleros, sino que, digamos, fue un caso mucho más dramático. Y en ese sentido, para mí como venezolano es como una gran tragedia sentir que un país que había vivido una crisis del modelo económico en los años 80 pareciera no haber aprendido ninguna lección de esa tragedia. La estabilidad cambiaria de la moneda venezolana desapareció. El bolívar comenzó a devaluarse de manera constante y con ello creció el deterioro del poder adquisitivo. Esa crisis generó que la política monetaria en el país se caracterice por una inflación incontrolable, altas tasas de interés, devaluación y control de cambio. Situación que después de 40 años aún no puede revertirse. La pobreza se disparó en Venezuela en esos 20 años. La caída de la clase media fue abrupta y eso produjo un descontento. Cuando incluso cargar 3 o 4 paquetes de harina pan, o sea, la harina con que hacemos las arepas, que es fundamental para cualquier venezolano, y cargarles un carro que para un guardia nacional era, pues, por supuesto, casi un delito, porque pensaban que podíamos estar acaparando porque llevábamos 4 kilos de arroz o 4 kilos de azúcar. Era realmente una cuestión de angustia la que estábamos viviendo. La situación de desigualdad, la brecha de desigualdad se abrió de una manera muy obscena, pero para la democracia venezolana, el proceso de desigualdad que se dio en esos años fue muy grotesco. A partir de ese momento, obviamente que empezaron a sufrirse muchísimas consecuencias desde el punto de vista, por ejemplo, de los programas sociales. Se empezó a disminuir la cantidad de programas que se estaban realizando. En poco tiempo
se empezó a sentir pues cierto malestar, sobre todo en la caída de los programas sociales, ya que no había cómo mantenerlo, porque los precios del petróleo seguían disminuyendo y el gasto público ya no resistía más. La crisis económica es tan profunda en Venezuela, la crisis política es tan profunda. Vivimos una emergencia humanitaria en Venezuela en este momento que ha afectado todas las bases de la sociedad venezolana. Pero bueno, desde allá venimos y lo que podemos constatar lamentablemente es que no hemos logrado salir. Venezuela se encuentra en medio de un colapso social y humanitario sin precedentes que derivaron en inseguridad alimentaria, la segunda crisis migratoria más grande del mundo e inestabilidad regional. El 94% de la población está bajo el umbral de la pobreza, de los cuales el 76,6% vive esta situación en miseria. Un tercio de la población está hundida en pobreza extrema al percibir cerca de $15 mensuales en un país donde se necesitan cerca de $500 al mes para los gastos elementales. Nuestros niños no van al colegio porque no tenemos nada que dar. No, y ayer mandaron la guardia. A veces me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Todas estas madres que estamos aquí sufrimos la necesidad porque no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Bueno, lo que estamos viviendo en Venezuela es una situación realmente dramática. Venezuela está viviendo en los últimos años una catástrofe económica. Desde el año 2014 hasta el año 2020 tuvo la caída del Producto Interno Bruto más grande que se ha visto en la historia de América Latina desde que tenemos datos económicos. Eso ha llevado, bueno, a hiperinflación, a que Venezuela tenga una migración de más de 7 millones de personas fuera del país. Eso es una catástrofe sin precedentes, al menos a partir del siglo XX. Las guerras de la independencia quizás produjeron algo similar en algunos países de América Latina, pero es una catástrofe realmente increíble para los tiempos modernos. Ante la escasez intermitente de la mayoría de los productos básicos, los venezolanos se ven obligados a destinar decenas de horas cada semana recorriendo supermercados y tiendas para abastecerse. También se acercan a los mercados negros que fueron creados a partir de la fuerte crisis. Quizás un 6% de la población podemos tener acceso o tenemos divisas con que comprar los productos en esos nuevos centros de abastecimiento donde se consigue cualquier cosa de origen importado y que por lo tanto pues vivimos bien, pero el grueso de la población que tiene un acceso muy limitado a las divisas o simplemente no tiene acceso a las divisas está pasando una situación realmente crítica, situación de hambre, situación de penuria que ha llevado a que más de 7 millones de venezolanos emigren muchos de ellos en busca de sobrevivencia en otros países. Hoy en día, pues tenemos mayor acceso a muchos otros productos, pero obviamente que la gran mayoría de los venezolanos la están pasando muy mal y eso se está reflejando en lo que estamos viviendo estas últimas 3 semanas. Grandes manifestaciones, ya no en Caracas o en las capitales de los estados, sino inclusive en los pueblos más pequeños, inclusive en los pueblos
más ubicados dentro de la provincia venezolana. Es una demostración de lo que se está viviendo y mucho más en el interior que aquí en Caracas. Pero la realidad es sumamente dura en estos momentos para los venezolanos. En el próximo bloque, mucho más de Viernes Negro, a 40 años de la mayor crisis económica de Venezuela. Queda aquí no va a comer, si va para la escuela no va a comer, entonces es mejor mandarla que vaya para su escuela o se oriente que se quede aquí pasando hambre. Nosotros no sabemos si eso se comía o no se comía, pero debido a la situación nosotros arriesgándonos o para solventar algo no lo comemos. Sin agua, sin luz, sin comida, hay que estar haciendo cola en las cisternas para poder tener un poquito de agua por lo menos para cocinar. Aquí ya está pasando mucha hambre, demasiada hambre. Aquí no puede decir nadie que no está pasando hambre. Ahorita mis hijas salen a pedir para poder mantener a sus hijos. No se encuentra un aceite, porque para comprar un aceite tiene uno que tiene millones. Antes uno hallaba para comer, ahora uno no halla nada que comer. Bueno, Venezuela está en el abismo, en el fondo de un hoyo negro. O sea, yo no creo que uno pueda, o sea, no, mi generación y creo que la que me siguió nunca se hubiera imaginado que Venezuela podía caer en esa situación. Nosotros estamos compitiendo en este momento con Haití en niveles de pobreza. Se destruyó la educación pública, se destruyó la salud pública y la economía se achicó en un 75% de lo que era. O sea, nosotros somos hoy en día una economía que es más o menos como las centroamericanas, cuando fuimos una de las 4 grandes economías de la región. Todo ese tema de el desarrollo de la economía venezolana y su crisis, que no hemos logrado salir de ella desde ese tiempo, ha ido, digamos que creciendo con el tiempo, pues también minó las bases de la democracia. O sea, eso abrió unas compuertas de insatisfacción, de reclamo, y desde una, digamos, sociedad política, una dirigencia política que no supo manejar esa crisis. Eso creó una inestabilidad permanente, creó unas circunstancias muy difíciles de convivencia en el país y abrió las puertas pues a otros procesos que derivaron luego en lo que llamamos el Caracazo, que fue una explosión de protesta en el país. Y luego abrió las puertas también a procesos como golpes de Estado, inestabilidades y una crisis que
seguimos arrastrando. La situación económica pasa por un cambio político. Puede ser un cambio político con otras organizaciones, con los sectores democráticos del país, como bien puede ser por un acuerdo entre sectores del gobierno y la oposición, que se mantenga pues, y se lleve adelante el diálogo entre el gobierno y los sectores democráticos del país por esas negociaciones que están llevándose a cabo en México por iniciativa de Noruega, pero la oposición y los distintos sectores de la oposición creo que han venido entendiéndolo quizás un poco más, pese a lo dividida que se encuentra. Yo creo que el mayor problema está en los sectores ultrarradicales del oficialismo, de los que ya no están dentro del gobierno, que pareciera que tienen una intención de sabotear cualquier intento de acuerdo que se pudiera llevar adelante. Venezuela cuenta con la crisis de desplazamiento de mayor magnitud en el mundo, con más de 7 millones de venezolanos refugiados y migrantes, la mayoría de las cuales vive en países de América Latina y el Caribe. Las personas continúan saliendo de Venezuela huyendo de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Yo estaba esperando porque yo quería entrar legal y ahora me dicen que lo aplazaron. Yo no estoy de acuerdo con eso porque nos corretean como perros. Entonces no es la idea tampoco, ¿cierto? Todos la estamos pasando mal, pero como yo, mira, con 2 niños, mi esposa, yo son 4 pasajes a $280. ¿Quién va a poder pagarle eso, hermano? Casi mil y pico de dólares. Yo no puedo pagarle eso. No le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de último. Me perdí 3 días dentro de la selva con mi familia. Después lo volvimos a alcanzar y después volvieron a salir y volvimos, nos perdimos 2 veces. No me quedaron muy ganas de volver a hacerlo. A mí me falta un pasaje para la niña. Estoy esperando, entonces nos quiere mandar para Chiringuí y allá tratan muy mal a las personas, a dormir en el monte, no le dan comida. Es más, los guardias son groseros, allá le dicen a los niños, cállense, callen esos niños. Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente. Corrientes. Eso fue horrible. Hermano, nosotros somos migrantes, no delincuentes, hermano. Al momento estamos en una emergencia humanitaria. 7 millones y un poco más de venezolanos que han salido del país buscando otras posibilidades de vida. Y progresivamente, quizás es una de las cosas que a largo plazo trajo toda esta situación del Viernes Negro y todo lo que se ha vivido posteriormente, fue la salida de millones de venezolanos fuera del país. Todas las familias están divididas, todas las familias están separadas, estamos muy aislados desde el punto de vista internacional en cuanto a comunicaciones. Es muy duro esta situación porque no es fácil poder acceder, visitarlos, que ellos vengan aquí. Tenemos una situación de la población muy deteriorada, con muchas dificultades para enfrentar cosas tan básicas como asegurar la alimentación. Contar con el servicio de agua potable es un lujo en Venezuela. Contar con un servicio estable de electricidad es un lujo hoy en Venezuela. Contar con la posibilidad de tener acceso a una educación de calidad
y poder acompañar a tus niños en un proceso de educación de calidad es un lujo en Venezuela. Tener la posibilidad de tener un trabajo que te reconozca tu esfuerzo y que pague lo que tú haces para poder generar tu, digamos, capacidad de sostener tu vida es un lujo en Venezuela. Era el mundo de él. Desde hace 40 años, Venezuela vive en una profunda crisis político-económica de la cual aún no puede salir. Muchos son los venezolanos que añoran los años dorados y tienen la esperanza que en algún momento la crisis se revierta y Venezuela vuelva a ser lo que en algún momento fue. Pero, ¿qué necesita el país para poder cambiar su situación actual? Para revertir esta tragedia, paradójicamente, parte es reactivar al propio sector petrolero, que puede sonar irónico porque la dependencia del petróleo ha sido una de las causas de la tragedia venezolana, pero en este momento, con lo destruida que está la economía venezolana, con el sector manufacturero completamente devastado, con buena parte de los recursos humanos de Venezuela que se fueron del país, el único sector que en este momento tiene capacidad de recuperarse muy agresivamente es el sector petrolero. Entonces, eso es uno de los elementos necesarios para una recuperación de Venezuela relativamente rápido. Venezuela puede producir muchísimo más petróleo del que está produciendo en este momento, que son solo 700.000 barriles diarios, en contraste con más de 3 millones a principios de los 70 y más de 3 millones en el año 98 cuando Hugo Chávez entró al poder. Entonces, eso es un elemento. Pero por supuesto, eso no debe dejar de que aprendamos esas lecciones del pasado. Y la economía venezolana no se puede sostener en términos de producción petrolera solamente, porque la producción por habitante, para darte una idea, nosotros producíamos 150 barriles por habitante por año en los años 50 y ahora producimos 10, ¿no? Es decir, 15 veces menos. Si logramos duplicar la producción, si logramos triplicar la producción, vamos a estar hablando de todavía una fracción de lo que Venezuela producía por habitante. Hay que dar un giro de 180 grados en materia económica. No hay normativas legales que aseguren la defensa de los derechos de los inversionistas. No existe un sistema judicial funcional, no existe independencia de poderes a nivel internacional y, por lo tanto, no creo que sea capaz de crear las condiciones para que aquí se dé una inversión importante que diversifique el aparato productivo, que incremente en una forma notable la oferta interna de los productos, que reconstruya el aparato productivo que se destruyó y que por lo tanto hay un cambio radical de rumbo, pero un cambio radical que cree las condiciones para que esa inversión se dé, para que realmente todos los agentes económicos, toda la población civil, una esfuerzo con un Estado que realmente limita sus actividades a lo que le es propio del Estado y crea las condiciones para que el resto de la sociedad civil cumpla las funciones que tiene que cumplir. Venezuela puede usar el motor del petróleo en la próxima década para recuperar su economía, pero si no logra diversificarse y ser un país que sea capaz de exportar muchas otras cosas, Venezuela va a seguir siendo un país muy pobre. Afortunadamente nuestro carácter venezolano nos ayuda muchísimo a sobrellevar esta situación y quizás, no sé si es bueno o es malo, pero definitivamente el carácter mismo nuestro nos lleva a considerar todo lo que estamos viviendo y verlo con mucha fe y mucho optimismo de que
algo pueda ocurrir y que algo pueda cambiar. Pero ya estamos cansados de la situación que estamos viviendo.